de San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El encuentro con Jesús resucitado provoca cambios, transforma el ser, transforma a la persona, se fortalece la fe. Caminar con Jesús, hablar con Él de nuestras angustias y frustraciones, permitirle a Él que por medio de su palabra alimente nuestro corazón, permitirle a Él compartirse con nosotros en la Eucaristía, nos permite a nosotros renovarnos en la fe, fortalecer nuestros corazones y tener un cambio de mentalidad. Eso fue lo que le pasó a estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Es interesante que la palabra diga que ellos tenían los ojos velados y no pudieron reconocer al Señor. Una vez más, como le pasó a María Magdalena, a pesar de los signos, a pesar de los testimonios, estos hombres no podían creer que Jesús verdaderamente hubiera resucitado. ¿Por qué razón? Porque estaban con sus ojos fijos en su propia idea de quién era Jesús, en cómo debió haber sido el ministerio, la vida de Jesús. Más aún, estaban tan concentrados en lo que había pasado que no podían mirar lo que estaba sucediendo frente a ellos. No podían descubrir a Jesucristo resucitado caminando junto a ellos. Fue necesario que el mismo Señor, por medio de su palabra, les explicara todo cuanto tenían que saber. Y en ese proceso del encuentro con el Señor, a través de su palabra, que empezara a arder sus corazones. Y cuando llegó el momento de compartirse con ellos en la Eucaristía,
que lo reconocieran en la fracción del pan. El encuentro con Jesús resucitado, como decíamos anteriormente, provoca cambios y transforma a la persona. Pero ese encuentro nosotros lo podemos experimentar en la iglesia, en la comunidad cristiana, que se reúne para celebrar los sacramentos, particularmente el sacramento de la Eucaristía. Porque cuando nos reunimos para celebrar la Santa Misa, escuchamos la palabra que se nos proclama, que se nos explica. Y somos invitados al altar, a la mesa de la plenitud, para ir a descubrirlo a Él presente, cuerpo, sangre, alma, divinidad, en las especies del pan transformadas en su cuerpo y en su sangre. A veces llegamos nosotros a nuestras celebraciones con los ojos velados, tristes por situaciones que podemos estar enfrentando, realidades que nos están sucediendo. Pero es en esa celebración, en ese encuentro con el Señor en la comunidad, donde el Señor una vez más, por medio de su palabra y también por medio de su cuerpo y su sangre, nos renueva, nos fortalece, nos ayuda a nosotros a sobreponernos a esas situaciones y saber que Él camina con nosotros. Saber que Él está con nosotros en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Que sin importar de las circunstancias que estemos viviendo, Él nos fortalece por medio de su Santo Espíritu a fin de que nosotros podamos continuar nuestra jornada de vida hacia la vida eterna. Es ahí, en la celebración del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, donde nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo también. Ciertamente lo tenemos en la oración, ciertamente lo tenemos cuando meditamos el Santo Rosario, pero de manera particular nos encontramos con Cristo resucitado en la celebración de la Santa Misa, en la celebración de la Santa Eucaristía. Por eso es importante que nos congreguemos como comunidad, para que podamos juntos celebrar, para que podamos juntos permitirle a Él que haga arder nuevamente nuestros corazones y permitirle a Él alimentarnos con su propia vida a través de la Eucaristía, porque esto es lo que nos va a devolver a nosotros la alegría y el gozo. Esto es lo que verdaderamente nos va a fortalecer a nosotros. Esto es verdaderamente lo que nos va a ayudar, como le ayudó a estos discípulos del Señor Cleofás y su compañero, hasta cambiar en nuestro rumbo de vida, porque eso fue lo que le pasó a ellos. Ellos iban en una dirección, se encontraron con Jesús y cambió su rumbo de vida. Iban hacia Maús, regresaron a Jerusalén. Nosotros podemos encontrarnos también de esa forma en nuestra vida, caminando en un rumbo. Pero si nos encontramos con Él, el Señor nos muestra el verdadero camino que nos va a llevar hacia la vida eterna. Lo que tenemos que hacer es permitirle a Él que nos sane de esa parálisis en la que nosotros nos encontramos. A veces producto de una fe fría, de una fe mediocre, a veces producto de realidades de la vida, cualquiera que sea la realidad. Si nos acercamos a Él y escuchamos su palabra proclamada y enseñada y predicada durante la celebración de la misa, y nos acercamos a la misa para recibir su cuerpo y su sangre, experimentaremos en nosotros una verdadera salud, un verdadero cambio, una verdadera transformación, como lo experimentaron Cleofás y su compañero. Que esta Pascua sea para ustedes y para mí un encuentro con Jesús en su palabra, un encuentro con Jesús resucitado en la Santísima Eucaristía. Amén.